Efesios 3:1. Dice así en la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipe de la promesa de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, vemos acá, dice la palabra de Dios. Misterio, dice, ¿cierto? No dice ministerio. Ministerio quiere decir servicio, pero misterio quiere decir cosa escondida. Y Cristo fue escondida de los judíos antes y también de nosotros, pero ahora fue revelada después de la muerte y la resurrección de Cristo. Fue revelada para todos, para que todo tenga a Cristo en su corazón. Pero antes, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo, fue escondida. Por eso dice misterio. Y dice acá: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice. Él vio que fue perseguido por los judíos mismos, fue perseguido, y porque ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Ellos están esperando otro Cristo. Y ese está en Juan. Vamos a leer para que usted sepa porque de dónde agarrado. Juan 9 por ahí. Juan 9:22, y dice: esto digo su padre porque tenía miedo de los judíos. Esto dijeron sus padres. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuanto los judíos ya había acordado que si alguno confiese que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
vemos acá Cristo hizo una sanidad. Y entonces los judíos vio que, y le preguntaron quién le sanó al padre del chico. Y ellos tuvo miedo los padres. Entonces no le quiere decir a los judíos que es Jesús lo que le sanó. Porque ellos dicen que, dice, esto dijo a su padre, porque tenía miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiese que Jesús, si ellos confiese o confirma que era el Mesías lo que vino, va a ser expulsado de la sinagoga. Entonces el mismo judío, el mismo fariseo que no creía, había judíos que creían, pero había judíos que no creían. Entonces vemos acá que por eso veo que es misterio. Fue escondido, ellos no creyeron que Cristo, cuando se manifestó Cristo, fue escondido de ellos. Aunque ya cuando Él murió y resucitó, ya manifestó, se manifestó ya, pero de ellos sigue escondido. Y acá vemos nosotros también en 10:33, para que usted vea también que los judíos fariseos y los judíos saduceos dice que cuando morimos no hay cuando muere nuestro cuerpo, muere nuestra alma, que no hay salvación, termina ahí nuestra vida, dice. Entonces por eso en Corintios 15 ellos creen otra cosa, son judíos también los saduceos y los fariseos también. Pero los fariseos lo que dicen que no es Cristo lo que ha venido, ellos están esperando otro Mesías, otro Cristo. Entonces, para que ustedes sepan bien la palabra de Dios, estoy diciendo a ustedes. Y entonces para que ustedes muestren por palabras, porque si ustedes no saben ni los versículos a dónde queda, usted puede decir, sí, no es así, pero tiene que mostrar por palabra usted. Y tiene que conocer por palabra. Y los saduceos, está en Corintios 15, que dice, Pablo le dice que también tuvo contención con los saduceos, porque ellos dicen que no hay salvación. Resurrección quiere decir salvación, porque ellos creen que cuando muere el cuerpo ya muere el alma. Entonces por lo tanto ni un lado se va el alma. Bueno, en el 10:33 también confirma. Le respondió los judíos, dice mismo, fíjate, los judíos, estos son los judíos fariseos, diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Escuchad lo que dice. Ellos dicen que no es, pero que le apedrearon a Cristo. Por buena fama no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos no creen que es Dios lo que habla. Ellos siendo que les enseñaron todo el tiempo a ellos que un día va a venir. Pero ellos cuando vino, ellos no dicen, no niegan que no va a venir Cristo, pero ellos, ese que ha venido, dice que no es Cristo. No es Cristo. Por eso los 4 evangelios se dividen entre los judíos creyentes y los judíos que no creen. Tienen que dividir bien. Después los samaritanos también es judío. Ese viene de los 10 tribus que estaba en Samaria, que se fue todo en cautiverio en Asiria, en 722. Entonces, divide Dios, que tiene que dividir bien la palabra de Dios. Podemos sacar nuestro ejemplo de acá, pero nosotros tenemos que dividir doctrinalmente que
Los 4 evangelios tienen que dividir judío creyente y judío impío. Los judíos saduceos, fariseos, samaritanos, se divide todo acá. Para que ustedes entiendan la palabra de Dios. Porque si no, si usted lee nomás así, no va a entender. Y acá dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acá está hablando a los gentiles, Pablo. Entonces, para que él fue perseguido por los judíos, para que se manifieste este Cristo crucificado a los gentiles. Entonces, como rechazó Israel, la mayoría ahí sí que ha creído, pero es poco lo que ha creído, más había que no ha creído. Entonces, al rechazar Israel, entonces también tiene participantes los gentiles. Entonces dice, por eso dice, yo, Pablo, por esta causa, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces le perseguía a los judíos por causa, para que él también anunciase a los gentiles este Cristo crucificado. Porque si no, se tenía que predicar como Cristo, por ejemplo, sí, predicó a los judíos, prácticamente a los judíos nada más, cuando estaba en la tierra. Y después, cuando se levantó Pablo, ahí recién se predicó a los gentiles. Y dice acá, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, le dice, si es que ya habéis oído, le dice a los gentiles, la administración de la gracia de Dios, regalo de Dios, porque Cristo se regaló, nosotros no pagamos, solamente tenemos que pedir perdón, y ahí podemos reconocer que somos pecadores, y ahí nosotros, gracia quiere decir regalo inmerecido, que nosotros no merecemos la vida de Cristo, y es un regalo inmerecido porque no merecemos la vida de Cristo. Esa fe, gozo, paz, alegría, porque nosotros estamos llenos de incredulidad, teníamos a otro Dios lleno de sufrimiento y nuestro destino era el mismo infierno. Teníamos la naturaleza satánica. Es como si fuera que Cristo vino a ofrecer su vida a un animal, que dice mismo por nosotros animal, diabólica, víbora, dice, de todas formas nos llama, y es como si fuera, viene a unirse con un animal la naturaleza de Cristo. Así es, por eso es regalo inmerecido, gracia de Dios que fue dada para con vosotros, para con los gentiles que somos nosotros no somos judíos. Entonces, dice, si habéis oído la administración, le dice, porque muchos en ese tiempo no escucharon todavía, y Pablo acá le dice, si ustedes escuchan, si ustedes creen, si usted pide perdón, va a creer, va a reconocer, y ahí va a ser una gracia, un regalo para nosotros. Y bueno, por primera vez nosotros recibimos el regalo, después de la muerte y la resurrección de Cristo, este regalo, la vida de Cristo en vosotros, como dice en Colosenses. Vamos a leer desde 26. 25, ¿quién es? 1, 25, Colosenses. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Vemos en 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, dice, no dice ministerio quiere decir servicio, pero misterio quiere decir cosa escondida. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de este misterio, que estaba escondido esta riqueza y quiere dar a conocer a todos los hombres, tanto gentil y a Israel, pero Israel no creyeron y no pudieron conocer. Entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. Entonces imagínate, se tiene que introducir en el alma de nosotros ese fe, gozo, paz, alegría. Ese es Cristo en vosotros, paciencia, amor. Pero eso por primera vez, cuando Cristo vino a morir en la cruz, tiene privilegio el hombre. Ahí, lo que él dice, rasgó el velo, destruyó la incredulidad, para que este misterio que estaba escondido, este Cristo que estaba escondido, tenía que destruir esa incredulidad para manifestar la fe. Y esa fe mismo es la esencia de Cristo. Ya tenemos a Cristo ya personificada, o ya tiene vida esa fe, porque ya está con nosotros. Y ya podemos nosotros, podemos tener nuestra alma, puede ya conocer, ya podemos creer a Cristo. Antes no puede creer, aunque quiera creer, porque todavía no está. Por eso dice en Gálatas, ese era misterio, esa fe. Aunque venía siguiendo el Señor, venía Dios que a Israel le venía trayendo por su misericordia, enseñando, pero ellos no tenían en su corazón todavía Cristo. Esa fe no tenía todavía. Ese paz, ese gozo le hablaba y todo. Dice en Romanos 8, después vamos a leer, dice que ellos intercedían por ello el Espíritu Santo, no sabían ni cómo pedir. Ellos no tenían conocimiento, pero el Espíritu Santo intercedía, le estaba trayendo a él por misericordia, porque ellos no conocían, ningún hombre puede todavía conocer a Cristo antes que él muera en la cruz. Por eso el sacrificio de Cristo nosotros tenemos que mucho pedir perdón, dice incredulidad, el sacrificio de Cristo. Esa era la esperanza de la gloria. Ellos estaban esperando, esperanza quiere decir esperar, y ya nosotros ya tenemos, ya no esperamos más, ya tenemos la gloria quiere decir riqueza, y la gloria que es fe, gozo, paz, alegría, ya poder tener ese descanso, ya puede el Señor quitarte esa angustia, tristeza, desesperación, esa incredulidad, esa vida desordenada, esa vida de sufrimiento, y es gloria, es riqueza para ti, es descanso para ti, esa vida manifestada. Y acá dice, a quien quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es
en vosotros la esperanza de la gloria. Él quiere hacer conocer, nosotros encontramos en Proverbios 8, en Proverbios 8, 32 por ahí, que ya estaba con el Padre, ya estaba Él formando la naturaleza, el mundo, ya estaba Dios que ellos de acuerdo para manifestarse Él en el día postrero. El último tiempo es cuando Él vino a morir en la cruz y puso fin a Satanás. Y se manifestó cuando Él vino a morir, es el último tiempo de la vieja creación desde Adán hasta la venida de Cristo. Hasta ahí era el fin de Satanás. El reinado de Satanás fue destruido ahí cuando Él murió y resucitó. Y dice, en quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. Él ya quiso dar a conocer su riqueza. Entonces, desde el principio ya tenía ese pensamiento. Por eso creó todas las cosas y creó este mundo, la naturaleza, para que habitase acá nosotros, para que Él venga a morir en la cruz y a unir para hacer conocer su vida. Su vida es la riqueza, su vida de fe, gozo, paz, alegría. Pero nosotros tenemos que pedir perdón, reconocer que nosotros no somos nada. Tenemos la naturaleza satánica y merecido esa vida de Cristo. Es como si fuera en un animal se engendró. Porque nosotros éramos animal, como animal porque tenemos la naturaleza satánica. Y la naturaleza satánica también es como un animal. No entendemos nada, matamos, nos descuartizamos todo. Antes había mucha guerra. Antes había guerra. A los judíos les perseguían. Había esclavitud. Había mucho sufrimiento. Nadie conocía a Cristo. Y Él vio que vino y se manifestó con ese animal. Siendo animal, nosotros tenemos la naturaleza satánica. Y dice, a quien Dios quiso dar a conocer riqueza, la riqueza de su gloria. La riqueza de su gloria que es, no es esa fe, gozo, paz, alegría, ese no es riqueza. Ahora podemos descansar. Ahora podemos pedir perdón nada más por medio de esa cruz, como Él tomó esa cruz y así pelear contra Satanás, y podemos despojar de esa tristeza, de esa amargura, de esa pasión, de ese sufrimiento, de ese tormento. No es riqueza de su gloria, no es riqueza, de su gloria, que de su riqueza Él mismo es. No es riqueza para nosotros y no es gloria. No es descanso, no es paz, no es riqueza para nosotros. Y dice, de este misterio entre los gentiles. Misterio estaba escondido. Y los gentiles sí que menos nosotros. No era para nosotros. Con Israel no maltrataba el Señor. Para Israel venía, pero ellos le rechazaron. No creyeron, está esperando a otro Cristo. Y los saduceos dicen que no hay salvación tiene. Ellos le torcieron Satanás su mente. Y entonces pasó a nosotros la salvación. Y dice que Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. Y Pablo, como dice en el 25, dice, de la cual fui, dice, hecho en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro según administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciésemos cumplidamente la palabra de Dios a los gentiles. Pablo es apóstol de los gentiles. Y sin embargo, Juan, todo vio que Pedro, Marcos, es apóstol de Israel, apóstol de la ley,
ellos hasta ley tuvieron conocimiento que un Cristo va a venir un día a morir en la cruz. Ellos creyeron que vino Cristo, pero ellos después no quiso dejar la ley, porque ellos conocieron la ley nomás. Pero la manifestación de Cristo fue revelada a Pablo, que solamente ese ministerio, ese servicio de la cruz, a Pablo fue, dice acá, fue hecho ministro, según la administración de Dios. Dice de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente. Vemos nosotros, Pablo fue lo que a Pablo fue dada este misterio, para conocer, para ministrar a nosotros. Bueno, vamos a ir otra vez nosotros. Y por eso dice, por esa causa, porque él tiene que venir a predicar los gentiles que nunca, ellos vio que no tenía parte con Dios, y los judíos le perseguían, y los judíos no creían ni que Cristo era lo que vino, dice que no es Cristo lo que ha venido, y quería invalidar, y Pablo vino y dice que es el Cristo, y ellos le perseguían a matar, le mandaban en la cárcel. Vemos nosotros, le tenía, Dios, que cuando viajó 2 años para ir en Roma y todo, pasaba, Dios, que frente de un rey, de otro rey, y así, Dios, que se iba pasando Pablo, por esta causa, prisionero. Él estaba en prisión, en cárcel, porque él viene a manifestar este ministerio, este servicio de Cristo crucificado. A él fue revelado Cristo crucificado. A los que no creen, es locura, dice mismo. Los judíos no creyeron, entonces es locura, pero a los que creen, eso es poder de Dios. Todo lo que cree es poder de Dios, va a recibir. Por eso tenemos que, porque amar que nosotros nos humillamos, ahí estamos tomando la cruz, ahí se va destruyendo nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestro sufrimiento, nuestro tormento, nuestras pasiones, todo se va a ir destruyendo, destrucción de hogar, pelea, guerra, ira, que es lo que hay, codicia, avaricia en nosotros, y eso trae sufrimiento, todos los pecados traen sufrimiento. Y eso es lo que el Señor quiere destruir con ese propósito. Él vino a revelarse, Él vino a morir y se humilló ahí en la cruz en el lugar de nosotros, se siendo culpables. Y así nosotros tenemos que ir también peleando en la cruz, pidiendo perdón cada día y cada momento. No tenemos que bajar de la cruz. Y la cruz es humillación, reconocer tu vieja creación, porque Satanás en la vieja creación hay incredulidad, sufrimiento, desesperación, rechazo a la cruz, hay pasiones, exceso, depravaciones, porque el hombre, su naturaleza es depravación, celso, es Dios que todo, la naturaleza satánica, por eso somos animal diabólica. Pero el Señor quiere que nosotros, que ahora tenemos con nosotros esta administración. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y entonces ya la esperanza que ellos estaban esperando, esperanza quiere decir una cosa que ellos estaban esperando, y ya está con nosotros, Cristo crucificado esperaba, porque era una esperanza, esperaba desde la muerte de Cristo hasta la venida de Cristo, se esperaba esa manifestación, porque fue instruida desde el principio que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Esto en el Viejo Testamento, la palabra del Padre es por su Hijo Jesucristo, que todo el tiempo se instruyó
vemos nosotros, Caín y Abel mismo, ya vemos ahí, le mató a su hermano, que ahí ya venía mostrando la muerte y la resurrección, que Cristo va a venir a morir en la cruz, y después la arca, el cruce del Mar Rojo, cuando cruzó el río Jordán para tomar Canaán, se hace el símbolo de la matanza de animales, sacrificio de animales, todo ese Cristo, por Cristo está hablando su Padre, la palabra de su Padre es su Hijo Jesucristo, en la cruz, que es la esperanza de la gloria. Todo el tiempo, todos los simbolismos, 364 decretos más estatutos y decretos, estatutos y 10 mandamientos, 613 total. Esos símbolos que se viene haciendo, guardar los sábados, que habla, lo que sábado es reposo, quiere decir lo que Cristo cuando viene a morir en la cruz, vamos a reposar en Él. Cristo es el reposo, el sábado. Por eso hay todavía iglesias que guardan los sábados, porque se lleva del Viejo Testamento, pero ahora nosotros ya no hay necesidad de hacer simbolismo. Y también lava los pies. Hay todavía iglesias que lavan los pies, pero ese simbolismo que Cristo va a lavar por la muerte y la resurrección de Cristo nuestros pies. Antes se lavaba la mano, según la limpieza de su mano será recompensado, símbolo que Cristo va a destruir nuestro pecado y va a limpiar nuestra mano. Nuestra mano a veces habla la limpieza de los pies, la limpieza de la mano, todo de nuestra alma, nuestro andar, nuestra mente va a lavar. En la cruz, todo ese simbolismo, decreto, estatuto, son todos esos. Ellos tenían que lavar los carros antes de comer, símbolo que tenés que limpiarte tu corazón, y ahora ya podemos limpiar directamente, espiritualmente. El ayuno era también símbolo, el bautismo era símbolo, la muerte y la resurrección. Yo os bautizo en agua, dice en Mateo 3:11, pero más lo que viene detrás de mí bautizará con el agua y con el fuego y el Espíritu Santo. Es Cristo lo que viene después. El último ministerio fue dada de la ley, fue dada a Juan, que fue el bautismo, que mostrando la muerte y la resurrección de Cristo, él bautizó en el río Jordán. El río Jordán es figura de la cruz, que ahí se va a pasar, para pasar tenía que cruzar al Jordán para tomar Canaán. Canaán es figura de Cristo, de la fe, gozo, para alegría. Por eso había leche y miel, dice ahí, compara naturalmente. Había gozo, para alegría, es leche y miel. Te gusta, te va a gustar, es bueno, te va a alimentar de él. Todo eso simbolismo, esos decretos que ellos tenían que ir haciendo los judíos, es Cristo crucificado. Está hablando, por eso él cumplió, él no abrogó la ley primero, hasta que cumpla todo, y después abrogó, anuló, que decía abrogar. Primero cumplió la ley, porque ese venía hablando su Padre de su Hijo Jesucristo, que un día va a morir en la cruz. Todo eso simbolismo. Y después hay un montón, 613 decretos y estatutos y mandamientos. Eso es todo el símbolo que Cristo crucificado. Y él vino, dice, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Qué quiere decir? Nada de la ley va a pasar. Nada de la ley. Porque una cota y una tilde que se ve que ese acentito es el más pequeño, de que es insignificante. Ese está hablando en griego, palabra que se usa en griego, ¿entendés? Y entonces por eso dice, ni una cota ni una tilde, dice.
Nada, todo lo que está escrito en la palabra de la ley se cumplió en Cristo crucificado. Y ahí Él dice, cielo y tierra pasó ahí. Como dice en Mateo 5 está eso. Es lindo esto de vivir bien. Esto es muy importante saber, porque si no nunca va a vivir bien la palabra de Dios. Parece aburrido tal vez a usted, pero porque son doctrinales, para que usted conozca la palabra, ¿no? Y entonces, te pida nomás, pero no me gusta, si no entiendo. Se va a aburrir, porque usted lo que está queriendo comer ahora es leche. Quiere comer que te diga Dios, que usted lo que necesita es que le diga el pecado directamente, y que se humille, y que esté otra, pero esto, el día de mañana va la división de la palabra, ese va a dar entendimiento a ustedes. Por eso porque no doy siempre. Entonces, una forma, otra forma estoy dando. Entonces, usted eso tiene que cuidar y poner para que usted sepa. El día de mañana se abre más. No me gusta, Señor. Me aburre esa palabra. Porque Satanás no quiere que entienda la palabra de Dios bien. Tiene que entender para que a otro el día de mañana, por palabras, pueda mostrar. ¿Qué digo que voy a ver ahora? Mateo 5. Mateo 5. Lee. Porque el cielo hace que pase el cielo, la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vemos ahí ese cielo y tierra que es el poder de Satanás, es el poder satánico desde la creación, desde la caída de Adán, que él gobernaba, el poder satánico. Y la tierra, habitamos en la tierra de él, habitábamos en la incredulidad y sufrimiento, en maldad y en tormento. Esa es la tierra a donde nosotros habitábamos. Por eso en Mateo 27 dice, hizo templar la tierra a Satanás. Toda la naturaleza satánica fue destruida cuando él murió en la cruz. Mateo 27, 52. Y dice, se partió la roca, la incredulidad. Sacó el velo de la incredulidad, una forma que tapaba nuestra visión, para que el hombre nos sienta, nos vea. El poder de fe, gozo, para alegría. Era un misterio. Estaba Dios que no se podía unir nuestra alma con Cristo. No podíamos sentir a Cristo. Pero ahora Cristo en nosotros. Qué gozo, para alegría podemos sentir. Por eso tenemos que escuchar la palabra y pedir perdón. Pedir perdón. 52. Lea nomás. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros... Antes. 50 antes. 50. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, 50. debajo, dice, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Eso es cuando él murió en la... y que se abrió el sepulcro, está diciendo los muertos, dice que estaba, digo que antes de la muerte de Cristo murieron los profetas, toda la gente que creyeron, eso dice, en vez de cisma o paraíso, entonces se abrió, ellos le dieron salvación al Señor, le resucitó, le dio la salvación y llevó con él. Entonces ese lugar ya ahora no existe ya. El Señor ya sacó ese lugar intermediario, porque ve que los católicos, por ejemplo, dice que hace misa para salir del purgatorio, dice. Purgatorio. Y nosotros ya no hay lugar intermediario. Después de la muerte de Cristo, uno se muere, se va al cielo o al infierno. Antes sí, hasta que venga Él a morir en la cruz, estaba ahí en un lugar
descansando. Alguna parte dice paraíso, Seol, acá dice sepulcro, en distintas formas llama, pero ya ahí fue abierto ya para ellos el sepulcro, de ahí ya sacó el Señor, le dio la salvación, le dio su vida, porque ellos murieron creyendo, y ahí tuvo salvación. Estos son muy importantes para ustedes, chicos. Y dice acá, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por la causa, dice, por vosotros los gentiles, para venir a anunciar para nosotros los gentiles, porque era para Israel nomás, Cristo, pero él vio que a él fue Dios manifestado Cristo, a él fue Dios que revelado, Cristo crucificado, los otros discípulos, la ley, por la ley fue manifestado también Cristo. Le hace y le enseña por la ley que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero cuando vino a morir en la cruz, a Pablo fue Dios que revelado. Entonces por eso dice en Juan 1, que dice, el verbo, en el principio era el verbo. Es la palabra de su Padre, que hablaba por su Hijo Jesucristo. En el principio ya estaba, encontramos en eso en Proverbios 8 mismo, que en el principio ya creaba puntos. Y él ya venía haciendo toda la obra, y ya su palabra todo el tiempo, todo lo que hacía los judíos, los 613 decretos, estatutos y 10 mandamientos. Todos esos simbolismos que hacía son estatutos, ordenanzas, todo. Esa era la palabra que habla por su Hijo Jesucristo crucificado. Esa era la esperanza para que nosotros salgamos de esa vida miserable, de esa vida de sufrimiento, porque la vida de Satanás es una vida miserable. El pecado es la vida de Satanás. Una vida miserable de sufrimiento era nuestra vida. Por eso es gracia, es inmerecido la vida de Cristo, como si fuera que se unió con un animal y le da vida, le sacó de esa vida miserable. Por eso tenemos que pedir mucho, sin incredulidad la palabra de la cruz. No entendemos, no valorizamos. Pasamos muy por alto, decimos que creemos, pero no creemos, porque vivimos otra vez, dejamos el pecado por nosotros, vivimos otra vez esa vida miserable, porque amamos esa vida miserable que lleva a nosotros, por ejemplo, queremos nosotros andar en vicio, queremos andar en pasiones, esa vida miserable, esa vida de sufrimiento, esa vida que no hace, Dios, que no hace vivir en la bajeza, porque una mujer y un hombre tiene su naturaleza satánica, animal, quiere andar incenso. El Señor ciertamente nos cuenta como pecado el matrimonio, pero fuera del matrimonio ya cuenta como pecado, es una bajeza. Tanto el hombre y mujeres que anda por aquí y por allá, es muy vaca, tiene la naturaleza vaca porque no cree la muerte y la resurrección de Cristo. Dice que cree, pero no cree porque no se humilla de esa pasión excelsa, que anda fuera del matrimonio, que anda, Dios, que antes del matrimonio ama esa naturaleza, anda en la droga, anda en el vicio, anda en todo, esa codicia, avaricia, ocupando de estas cosas naturales. Estas cosas naturales que Dios hizo era para que nosotros, que podamos ciertamente habitar, pero no amar, no adorar, porque cuando vos amás más la cosa que Dios creó, no está
amando a Él, amará a tu Dios sobre todas las cosas. Pero ese no hay todavía en nosotros. Queremos más, amamos más el creado de Dios. Amamos más la naturaleza, amamos más la riqueza que el Señor hizo en este mundo. Amamos más la sabiduría de este mundo. Amamos más todo lo que hay en el mundo, nuestra mente. Dejamos que tome la mente pasiones, sexo. Amamos más yo que toda la riqueza. Pero el Señor quiere que amen a Él. Para eso tenemos que humillarnos. Él ya vino a morir en la cruz para que amemos a Él. Amamos más. Nuestra naturaleza gobierna nuestra mente. Y dice acá en el 3:3, vamos en Efesios 3:3. Yo antes cuando era nuevita, yo esto lo que leía todo, el Señor me daba. Ciertamente en profundidad no conocía, pero me conformaba esa palabra. Me conformaba la palabra. Después me mostró que el Señor, que a mí me llenaba el Nuevo Testamento, pero me gustaba a mí no saber. Y a María quería saber más y me daba el Señor, pero aunque todavía en profundidad no conocía, pero después me mostró que me va a dar también Apocalipsis y me va a dar también el Viejo Testamento. Y el Apocalipsis yo leía los libros, todo, yo creía que sabía que va a venir la segunda venida. Yo no busqué para mi doctrina. Y yo creía que cuando me dijo que hable lo que entienda, no hable de lo que me revelará a mí. Yo creía que en alguna parte nomás lo que yo no entendía, pero había sido todo, después cuando me reveló era todo al revés. Era que ya vino Cristo. Y entonces ustedes se tienen que humillarse nomás y después va a ser revelada toda la palabra a ustedes. Tienen que humillarse de esa incredulidad, ese aburrimiento que tienen la doctrina, desinterés, cansancio, sueño, pereza. Ese Satanás no quiere que entienda bien la palabra. Por eso quiere sacar de usted esa palabra, para que no entienda bien, para que te aburre, te canse y no escuche, te da sueño, pero eso es normal. Ese hace Satanás, esa es nuestra naturaleza. Él no quiere que entendamos esta palabra bien. Y tiene que humillarse de eso. Sueño, pereza, aburrimiento, cansancio, fatiga. Se fatiga la palabra cuando escucha. Porque Él no quiere que usted entienda bien. Y dígalo al Señor como yo he dicho. Señor, dame punto por punto, Señor, para entender. Quería entender, porque yo era muy ignorante en la palabra, como todos somos ignorantes a la palabra. Mucho tendrá sabiduría humana, sí, pero cree que entiende, pero tampoco ni un sabiduría sabio. No puede entender esa palabra como debe entender sin la cruz de Cristo, porque no puede. Eso se ha de entender espiritualmente. ¿Y a dónde se manifiesta el Espíritu de Cristo? En la cruz. Ahí esa fe, gozo, paz, alegría se manifiesta y tiene que pedir perdón de su incredulidad, rechazo a la palabra, para que pueda el Espíritu de Cristo pueda gobernar su vida y dar entendimiento de esa palabra a ustedes. El pecado, ese rechazo, ese interés, no me toca, Señor, me aburre. Señor, me cansa, parece pavada esta palabra. Señor, perdóname. Decirle al Señor, esa incredulidad, tu sacrificio no puedo entender, porque se ha de entender espiritualmente. Y en este momento tu espíritu no me gobierna el espíritu satánico
porque me da sueño, pereza, cansancio, fatiga, enojo, ira. No estoy de acuerdo a la palabra, me aburre esta palabra, no me toca. No siento esa palabra, Señor, perdona. Tiene que sentir, pero el pecado, Satanás, está fuertemente manifestando, entonces te aburre, entonces no entiende, no te toca. No sentí el poder de fe, gozo, paz, alegría, no sentí de querer saber más y más, ni entiende, te bloquea. Decirle, Señor, ese bloqueo que es, esa ignorancia a la palabra, ¿qué es? Señor, perdóname, ese Satanás me bloquea, no entiendo, ni me interesa esa palabra. Decirle al Señor, esa naturaleza satánica, animal, diabólica, ignorancia que tienes. Una cosa que te va a abrir tu mente no quieres. Pedí al Señor, porque tengo esta naturaleza vieja, muy fuerte por mí, perdona. Y dice acá, en el 13 de Efesios, que por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, porque por revelación se me fue dada este misterio, fue revelado a Pablo. Este misterio, este Cristo en la cruz, Cristo crucificado y resucitado, Él lo fue revelado a Pablo. Cristo crucificado y resucitado, Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección fue revelado, y Él ahí se humilló, y eso fue revelado a Pablo, que Él también se tiene que humillar para que sea revelado a Él, porque Él dice, en el 8 dice, fíjese, para que sea revelado a Él. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, el que soy menos, el más pequeño de todos, el más sucio, él se está reconociendo, porque era perseguidor de los cristianos, perseguidor de Cristo mismo, pero él se convirtió después de 35 años ya. Y el más pequeño, merecido, yo no merecía esto, el más sucio, el asesino, perseguidor de Cristo era, perseguidor, él no quería que se manifieste ese muerte y la resurrección, no quería que sepa los judíos que Cristo era lo que estaba con ellos, mandaba, participaba en la muerte de Esteban, que Esteban creía, anunciaba que era Cristo lo que ha estado con ellos. Y Pablo perseguía a todos los cristianos, no quería que sea manifestado este Cristo crucificado. Él también esperaba la muerte y la resurrección de Cristo. Él también decía que no es Cristo lo que ha venido. Y el más pequeño es el más merecido que recibe de los santos. Y así también nosotros, si quiere conocer este Cristo crucificado en su profundidad, tiene que reconocer que tu condición, como estaba, inmerecido, no merecía, el más pequeño, el más sucio, tenía la naturaleza sucia, perseguidor de Cristo, no quería saber nada de Cristo. Cuando ofrecía a ti, rechazaba, te avergonzaba, rechazaba. Le tenía, yo que cuando te hablaba de Cristo, le tenía como un loco. Tenía que reconocer el más pequeño que no merecía de tener esta palabra para que sea revelada a ti. Andaba en la hechicería,
hacía pacto con hechiceros. Eso parece poco a ustedes. Se entrega a Satanás, tenía a su Dios, para su Dios a Satanás, al Dios verdadero, le perseguía con esa hechicería. Dios miraba y te amaba. Y vos buscabas a Satanás, los hechiceros, buscando ayuda. Tenía más como Dios a Satanás. Y no parece a vos el más pequeño y servible era. A un animal viene el evangelio a engendrarse. Andaba como uno aunque no se iba a la hechicería, pero ya tenían uno de nacimiento por naturaleza, sí que somos mismos. Teníamos para Dios, para nuestro Dios a Satanás, siendo que había el Dios verdadero, no conocía. Y así tenemos que reconocer que somos el más pequeño y merecido. Después la gracia, pedí al Señor, soy muy sucio. Y a mí, yo le digo al Señor, soy muy sucio. Yo también andaba en hechicería, en cosas sucias, buscando la naturaleza más baja, la naturaleza de animal, buscando ayuda, queriendo vivir bien, teniendo como Dios. Soy inmerecido vida de Cristo. Entró en un animal. Cuando yo asusté a Cristo, y ustedes también son animales. Tienen la naturaleza sucia. Estaba fuera de Dios. Y ahora tenemos a Cristo. Y queremos seguir con esa naturaleza sucia. Queremos andar en esa incredulidad. No queremos pedir perdón. Queremos andar en el sexo. Amamos ese sexo, ponemos en primer lugar en nuestro sexo. Queremos dejar al Señor la presencia de Dios por ese sexo, depravaciones, naturaleza de animal. Queremos cambiar la vida de Cristo, siendo ya hijo de Dios. Ya siendo hijo de Dios. Queremos andar en vicio. Otros quieren andar en vicio. Quiere en su mente, se enoja por cualquier cosa y quiere andar nomás en esa naturaleza baja, sucia. No tiene asco, tiene que tener asco esa pasión, es eso. Hasta ahí se tiene que humillar. Tiene que tener asco y vergüenza. No se tiene que querer acordar. Hasta ahí tenemos que humillarnos. Esa incredulidad que tenemos. Por la incredulidad no tenemos temor de Dios y no tenemos como pecado el sexo, el vicio. Por la incredulidad la palabra de Dios, la naturaleza, toda la naturaleza satánica que está en nosotros, gobernando afán, turbación, codicia, avaricia, no tenemos como pecado. Esa naturaleza es baja, te va a hacer ignorante, te va a destruir, te va a tener en una vida baja. Ignorante. Así es. Y mezquinamos esa naturaleza. Tan baja, tan sucia, depravación, nos gusta mucho. Otros quieren antes el matrimonio y quiere dejar al Señor por el sexo. La mayoría quiere dejar por el sexo. Si no me da pareja, si no me das pronto para mi pareja, yo me voy. Cambia la vida de Cristo. Amarás sobre todas las cosas a tu Dios. Si no me hace esto por una mujer, por un hombre, quiere dejar la presencia de Dios. Otro casado porque su mujer o su marido no quiere buscar. Yo dejo el camino del Señor si no me empareja mi marido, mi matrimonio. Quiere dejar por tener ese sexo, esa depravación, por tener su pareja al lado. Pase lo que pase, tenemos que humillar esa incredulidad que tenemos. No amamos a Dios, queremos demasiado esa naturaleza vieja,
que haga que quede a nosotros. Si no quiere buscar tu mujer o tu marido, vos tenés que buscar. Y el Señor también va a tratar con tu pareja y va a sujetar alguna manera. Va a sujetar alguna manera. Porque tú estás amando a Dios, tú te estás humillando de esa incredulidad. Tú no dejas la cruz de Cristo, no estás pasando por alto. Y entonces humillate de ese amor al pecado. Aunque pase lo que pase, el Señor va a tratar. Y no puede Dios que ser más fuerte, porque el Señor te tiene que Dios que escuchar por tu pareja. Y tiene que tratar muy fuerte. Y hasta que el hombre no va a ser más fuerte, hasta que te puede quitar de tu lado, para que si te va a servir de tropiezo. Y lo que no son casados quiere pareja, cree que así va a solucionar sus problemas, quiere esa naturaleza sucia, en vez de decir perdóname ese exceso, depravaciones, Señor. Ama demasiado, ama la riqueza de este mundo, pone en primer lugar, si no me da, Señor, la bendición natural, ¿yo para qué voy a seguir? Ama, yo la riqueza del Señor ha creado, pero ama al creado de Dios, ama la riqueza, ama la pasión, y no ama a su creador, quiere dejar a su creador, y no le da lo que uno quiere, esa naturaleza, y Satanás usa la naturaleza que Dios creó para desear eso, para adorar a eso y no a Dios. Amamos mucho la naturaleza de este mundo, la riqueza, amamos mucho la riqueza. Si mi marido y mi novio, mi novia me deja, mi concubino me deja, ¿yo para qué voy a seguir a Dios? Nos ponemos en primer lugar, y para poner en primer lugar se tiene que humillar ese amor al sexo, ese amor al afecto que tenemos, ese sexo, afecto que tenemos por nuestra pareja. No importa si nos deja, no importa que haga lo que haga, pero el Señor va a tratar de humillarte de esa maldad, ira, de esa pasión, de ese querer dejar el camino del Señor. Poner en primer lugar tu pareja. Amarás sobre todas las cosas. Y el Señor va a tratar con tu pareja. Va a tratar con tu pareja. Y no va a ser más fuerte. Y no quiere la humillación. No quiere buscar. El Señor va a tratar. Y tiene que doblegar ante Él. Hoy, si no quiere buscar, para ensuciar, va a ensuciar el camino del Señor. Hasta la vida le puede sacar de eso. Porque el Señor le va a doblegar. Te castigaré y no destruiré de todo, pero aquello que no se quiere humillar va a seguir ensuciando el camino del Señor, va a sacar también la vida. Y es que la palabra de Dios, buena o mala, se tiene que cumplir. Usted no se tiene que humillar nada más, para que pueda sacar ese afecto de la pareja, ese afecto satánico, esa incredulidad de ustedes, ese espíritu de pasión y sexo. No ponga en primer lugar que tu mente se gobierne por tu pareja, ni por tu novio, por tu concubino. Cristo crucificado, ahí fue todo destruido ya. Y queremos, que ahí se cumplió, amará, en la ley que dice, amará a tu Dios sobre todas las cosas. Y en eso el Señor quiere hacer llegar a nosotros. Y acá dice Pablo, el más pequeño de todos. Por eso tiene que humillarse para ser el más pequeño, para reconocer todo tu pecado, que vos no merecías esta vida de Cristo. Y quiere ir gobernando tu vida, quiere hacer vida, quiere formarte en ti, quiere que conozca este evangelio inescrutable quiere decir sin profundidad,
Va conociendo más y más esa fe, gozo para alegría, va conociendo más y más el poder de la cruz, el perdón de la cruz, más y más va conociendo. Y entonces, sin límite, por eso en la cruz tenés que escuchar la palabra y tenés que humillar para que te quite esa incredulidad a la palabra, ese de querer abandonar porque no te da tu pareja. Porque tu pareja Dios no quiere buscar y quiere ir de el camino del Señor. Está en censo de probaciones con otro. Seguí humillándote para conocer ese inimputable que te va a traer doblegado, te va a tratar con ella o con él y va a traer ante ti. Porque el Señor no va a hacer más fuerte el hombre. Que la cruz de Cristo es más poderosa. Y lo que se quiere casar, ese no es su vida. En primer lugar, Cristo. Y después el Señor va a emparejar porque sabe que en nuestra naturaleza va a dar su pareja a cada uno, conforme que sea cristiana, uno que Él sabe quién es lo que va a buscar y quién es lo que no va a buscar. Entonces el Señor va a hacer toda la obra, va a doblegar si vos buscas. Y entonces dice, Cristo, dice acá, él es el más pequeño, dice, y me fue dada la gracia de anunciar entre lo que dice, y así va a anunciar a todos, porque trabajo más que todo, dice, no, sino Cristo en mí. Ese gracia, ese formato de Cristo en usted va a trabajar, limpieza, con limpieza. Y acá dice, y dice acá, y de aclarar a todo lo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde el siglo y en Dios que creó todas las cosas. Y acá escuche, así también va a ser Dios que sin límite esa cruz va a ir conociendo el perdón de Dios y ahí se va a ir manifestando la vida de Cristo y la vida miserable de ustedes va a ir, este pecado se va a ir desdiciendo y va a ir conociendo sin límite de conocer esta vida de Cristo. Entonces esa fe, gozo, alegría va a conocer más. Y dice, y de aclarar a todo cual sea la dispensación, quiere decir tiempo, cuál va a declarar la dispensación del misterio, va a declarar los tiempos que Cristo ya vino a morir en la cruz. Esa es la dispensación, el tiempo del poder de Cristo. Antes era la dispensación satánica. Antes gobernaba Satanás hasta la venida de Cristo. Pero ahora es la dispensación de Cristo crucificado. Entonces dice, del misterio escondido. Estaba escondido en el tiempo de la ley, de la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Este misterio estaba escondido, Cristo estaba escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese siglo o dispensación quiere decir tiempo, la misma cosa. Antes era otro tiempo, otra dispensación, otro siglo. Antes era siglo de Satanás, siglo de sufrimiento, de incredulidad, teníamos otro Dios. Y era misterio de nosotros, escondido Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, esa riqueza nos da a nosotros ese gozo, paz, alegría, esa fe. Ahora está revelada. Ya podemos sentir, pero depende de nosotros. Pero muchas veces queremos vivir otra vez en esa vida miserable. ¿Por qué? Porque amamos nuestra naturaleza. Avaros,
Avaro quiere decir, avaricia quiere decir mezquindad de tu pecado, no querer dejar ese pecado, amar mucho el sexo. Por eso queremos, parece a nosotros vida, tener una pareja, tener una mujer o un hombre. Casarse cree que es una vida y solucionó tu problema, no. Hay doble aflicción de espíritu. Ya te ves responsabilidad por tu familia y por tu mujer. Pero mejor solo, como Pablo, mejor como solo. Pero yo que el Señor sabe, vaya, sí, el Señor quiere emparejarte en pareja para trabajar, lo deba hacer, bueno, el Señor no cuenta la empareja del juicio, lo que Él cuenta el pecado como pecado antes del sexo y después de casado andar con otra mujer o con otro hombre, fuera del matrimonio. Entonces vemos nosotros acá, para aclarar cuál sea la dispensación del tiempo, Él aclaró la dispensación del misterio escondido, que antes era escondido en la ley, y ahora fue revelada de la muerte y la resurrección de Cristo. Podemos ya conocer a Cristo. Cada día leyendo, como dice acá, leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál sea mi conocimiento? Aquí leyendo la palabra y pidiendo perdón y tomando la cruz, ahí va a entender. Pero si no, por eso es necesario escuchar, leer y empezar a pedir perdón, limpiarse para que esta palabra que lee se haga vida en nosotros. Amén. Hasta ahí la palabra.